Si pensamos en educación, seguramente se nos venga a la mente la educación ordinaria, bien sea de primaria, secundaria, de la universidad. Sin embargo, hay personas que necesitan una educación especial. ¿Qué pasa si no se les trata correctamente? Resolvemos esa y más cuestiones a continuación. No te lo pierdas. Nos acompaña Teresa Sánchez. Ella es maestra en pedagogía terapéutica y además es creadora de recursos educativos en Instagram y en su página de WordPress Entretea. Buenas tardes, Teresa. Hola, buenas tardes. En primer lugar, quería saber qué crees que le falta o le sobra al sistema educativo a nivel general. Bueno, esta es una pregunta difícil porque hay muchas cosas de las que hablar, ¿no? Y de entrar en debate. Pero creo que principalmente lo que le falta es un poco de empatía, aunque suena así filosófico o tal. Le falta empatía, le falta que de verdad las personas que están al mando, las personas que legislan, piensen y se acerquen a la práctica de los colegios de verdad. Y entonces a partir de ahí empiecen a legislar. Y esto lo comento no por el ámbito curricular o otras medidas, ¿no?, que se toman, sino por el tema de la inclusión. Yo, por ejemplo, que me dedico a la educación especial, creo que esto es algo en lo que aún nos falta mucho y aunque somos muchas personas las que estamos implicadas y, y bueno, creo que una gran parte de los docentes de nuestro país tienen en mente la inclusión como un valor principal, falta mucho y todo esto tiene que venir desde arriba. ¿Qué te sugiere el hecho de que dentro del campo educativo que se tengan más en cuenta quizás técnicas como puede ser la memorización, en vez de algunas como por ejemplo la improvisación, la creatividad, el trabajo en equipo? ¿Crees que esto influye? Yo creo que sí, y además esto, el cambio de metodologías, ¿no?, y la evolución de la educación, porque no se nos tiene que olvidar que la educación también evoluciona. Muchas formas de enseñar más tradicionales, ¿no?, o más de hace años. Por ejemplo, cuando nosotras éramos pequeñas, no era más la memorización, la escritura a saco, la lectura, es decir, no había lugar para desarrollar la creatividad, no había lugar para desarrollar ciertas habilidades y potenciar ciertas cualidades que tenemos escondidas. Entonces, creo que la educación de hoy en día le falta todavía un poco de eso, ¿no? Y sí que se nota cuando se aplican unas metodologías más tradicionales y cuando se aplican unas metodologías más basadas en el descubrimiento de la persona a la vez que va aprendiendo. ¿Crees que existe una invisibilidad de la educación especial? Perdona, ¿puedes repetir la pregunta? ¿Crees que existe una invisibilidad de la educación especial? No exactamente una invisibilidad. Creo que somos un sector bastante visible, pero creo que además de difícil es la falta de información. Es decir, somos un sector en lo que parece como que un sector cerrado, por así decirlo. La gente que estamos dentro, el alumnado que está dentro, genial, nos respetan mucho, no hay ningún problema, pero abrir esas puertas, esas barreras, cuesta. Porque la gente que no trata con alumnado de educación especial o que únicamente se dedica a impartir sus clases con alumnado ordinario, no sabe cómo hacer frente o cómo dirigirse o comunicarse con los alumnos. Entonces creo que invisibles no, pero no sé cómo definirlo, ¿no? Cómo decirlo. Difícil esa interacción, ¿no? Pero por desconocimiento más que por otra cosa. ¿Qué te suscita la LICELA, en concreto el apartado que hace referencia a la educación especial, que dice que en 10 años, bueno, que los centros de educación ordinaria podrían atender al alumnado con discapacidad y que los centros de educación especial servirían a modo de apoyo? Pues me parece increíble, porque esto es un paso más a la inclusión. De aquí a 10 años veremos si realmente esto sigue en adelante o si por el camino vuelven a sacar alguna ley orgánica general y deshacen ciertas medidas que han tomado. Este punto me parece muy interesante y además creo que es justo, es un punto muy justo para el alumnado y para las familias, que son los tutores legales de esos niños y de esas niñas, la capacidad de decidir
dónde van a crecer sus hijos, en qué ambiente quieren que sus hijos crezcan y qué profesionales van a atender a sus hijos, es un derecho que todo el mundo se merece, todo el mundo. Y este apartado de esta ley lo proporciona. Entonces, agradecimiento es lo que siento, ¿no? Porque empatizo con las familias, empatizo con muchas familias que yo tengo y que se les ha cerrado la puerta directamente y no se lo merecen, ni las familias ni o sea, ni los propios niños. Entonces, o sea, a mí creo como profesional del campo es un paso adelante. ¿Qué impacto crees que puede tener una buena educación especial en el conjunto social? ¿Puede servir como base para un cambio social? Sí, muchas veces cuando hablamos del alumnado de educación especial integrado o incluido dentro de un grupo ordinario, siempre vemos los beneficios para el alumno, ¿no? En cuestión, es decir, para el alumno de educación especial. Pero poco pensamos en la aportación al resto del grupo, es decir, al alumnado que no tiene ninguna necesidad educativa. Creo que esto es lo que en un futuro va a hacer que los alumnos y las alumnas actuales que dentro de sus grupos tienen un compañero con algún tipo de necesidad, de discapacidad, crezcan valorando que todas las personas tenemos algo especial y que ya sea por una necesidad educativa o ya sea por lo que sea, todos merecemos tener un hueco en esta sociedad. Y esos alumnos actuales son los que el día de mañana van a tener empresas, van a tener un puesto de trabajo y creo que es muy interesante pensar en esto ahora para que el día de mañana la inserción laboral, por ejemplo, la inserción social a nivel general de las personas con algún tipo de discapacidad sea mejor. ¿Cómo mejorar esa inclusión educativa que luego conlleve a una inclusión social y laboral por parte de los centros y del profesorado? ¿Cómo sería posible? Yo creo que la clave es la unión, es decir, cuando la familia y el centro educativo trabaja de manera conjunta y además se le da un papel importante de decisión al propio alumno o a la propia alumna, porque no se nos tiene que olvidar que por mucha discapacidad que tengan o por muchas necesidades educativas que tengan, esas personas tienen un pensamiento, tienen una opinión y siempre tenemos que tenerla en cuenta. Entonces, creo que esa unión de las dos partes más el alumno, es decir, poner a la persona en el centro, hace que, bueno, pues que todo funcione mucho mejor. ¿Qué papel tienen las familias de estos niños que tienen necesidades especiales? Pues la verdad es que depende de la familia. Hay muchos perfiles, muchas formas de educar, de más la educación de sus hijos, también de afrontar la forma de ser que tienen sus hijos o lo que sea. Entonces, según qué familia, podemos encontrar pues, que adoptan un papel u otro. Lo más normal es que, y por lo general, son familias súper luchadoras, son familias que son las que están, digamos, presionando o luchando por ese cambio inclusivo. Familias que se implican, que están para todo. O sea, son las primeras que te tienden la mano en el momento en el que se necesita. Entonces creo que son unas familias con un valor a nivel de centro, o sea, no solo del aula o con el docente, sino a nivel de centro, de comunidad educativa, que tienen mucho poder y tienen mucho que decir. Y se les deja poco. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de las redes sociales, las nuevas tecnologías en el ámbito educativo. ¿Crees que es posible combinar las tecnologías con las herramientas tradicionales de educación? Por supuesto que es posible, de hecho creo que es lo ideal, porque pues bueno, hay ciertas cosas, ciertas habilidades que tenemos que enseñar y que se tienen que adquirir de una manera muy a base de un entrenamiento sistemático, ¿no? De una enseñanza muy sistemática, que es ahí donde entraría, pues a lo mejor pues aprender a sumar, ¿no? Aprender a restar, que son cosas mecánicas que tenemos que enseñar. Y ahí es donde quizás pues sea interesante aplicar esas técnicas más tradicionales, aunque luego lo combinemos pues, con metodologías más innovadoras, etc. Y el uso de la tecnología entra aquí, es decir, en cómo combinas, cómo planteas tus sesiones, cómo planteas tu programación para que haya un equilibrio entre, pues, entre lo que
se ha hecho siempre, pero que funciona, porque es que no es malo utilizar algo tradicional si funciona, pero también dar la oportunidad a utilizar todo aquello que vivimos hoy en la sociedad, que son las tecnologías. ¿Piensas que todavía hay profesores que tienen la creencia de que las redes sociales, las tecnologías, son un enemigo y un elemento de distracción para el alumnado? Sí, yo creo que todavía hay gente que piensa esto, pero generalmente pienso que son generaciones pues de antes, ¿no? Y que no quiere decir que su pensamiento sea incorrecto o que no, sino que ellos han crecido de una manera en la que no les ha hecho falta tener una red social, ¿no? Han tenido diferentes opciones de ocio, diferentes formas de comunicarse que actualmente han cambiado. Entonces, simplemente pienso bueno, que no es ni mejor ni peor no utilizar redes sociales, es decir, siempre con una buena gestión, un buen uso y siempre con un objetivo claro, pues son buenas. Son compatibles. Bueno, como hemos dicho al principio, eres creadora de recursos educativos en Instagram y bueno, en una página de WordPress que es Entretea. Si nos quieres contar un poquito cómo funciona, qué subes, pues a quién va dirigido. Vale, claro. Bueno, subo, la mayoría de las cosas que voy subiendo son cosas que utilizo en mi clase o que he utilizado en algún momento de mis años en la educación. Y son recursos generalmente que se imprimen y que se pueden plastificar y utilizar múltiples veces. Es decir, que al final lo que conseguimos son herramientas de enseñanza a través de juegos que a nivel visual tienen muchísimos apoyos, que facilitan el aprendizaje cuando tenemos un grupo con diferentes niveles curriculares. Es decir, se basan en una metodología multinivel donde quiero reflejar también a través de mis recursos esa oportunidad de aprendizaje bajo el mismo tiempo, el mismo espacio y la misma actividad. Y funciona muy fácil. Dentro de la página web, o sea, en Instagram lo expongo, lo explico y luego redirijo a la página web, que es donde pueden conseguir el recurso. Además, esta actividad abre una puerta muy interesante que es la de la retroalimentación dentro de la docencia. ¿Crees que es importante crear estos contactos como un complemento para la docencia? Sí, además creo que dentro de Instagram se ha creado una comunidad de profes súper interesante en la que compartir está a la orden del día. Y es muy guay porque cuando no se te ocurre algo a ti, vas a Instagram, pones un hashtag y te salen un montón de ideas. Y creo que se ha creado una comunidad muy bonita y muy enriquecedora. Ya para cerrar, te quería preguntar si crees que la sociedad está concienciada acerca de la importancia que tiene la educación especial y bueno, te quería decir si pudieses mandar un mensaje, ¿cuál sería? Para que nos quede claro tu punto de vista. Yo creo que sí, que estamos concienciados y que cada vez más. Además, en la calle lo vemos, hay muchos supermercados, por lo menos por aquí, por mi zona, que funcionan con pictogramas o que tienen señalización a nivel visual. En los ascensores, pues los números están en braille. Es decir, que poco a poco sí que vamos viendo que la sociedad está mentalizada y que está dando hueco, ¿no? y lugar a personas que tienen algún tipo de necesidad en su vida. Y como mensaje, pues la verdad es que ahora mismo no se me ocurre así nada que decir, pero igual que decía al principio de la entrevista, creo que la empatía es la base de todo, siempre que nos ponemos en el lugar del otro, pero ponernos en el lugar del otro de verdad. Vamos a entenderlo todo mucho mejor, vamos a verlo todo con otros ojos, con otra visión. Pues es un gran mensaje y con él nos vamos, así que nada, muchísimas gracias por haber compartido este ratito con nosotros. Muchas gracias a ti. Espero que te haya gustado esta entrevista y recuerda, si quieres puedes seguirnos en nuestras redes sociales y echarle un vistazo a nuestra página web.